Las unidades eléctricas que tenemos, ya, entonces ya vamos a empezar hablando sobre el diferencial de potencial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el diferencial de potencial? Gracias a la fuerza de su campo electrostático que vimos hace un momento, una carga eléctrica tiene la capacidad, ¿no?, de realizar un trabajo o mover otra carga eléctrica por atracción o repulsión, como vimos el movimiento de electrones, ¿ya? A esta capacidad, ¿no?, de atraer o repeler cargas eléctricas se le llama potencial, ¿ya? Entonces, cuando las cargas no son iguales, habrá una diferencia potencial entre ellas, ¿sí? Entonces, tal como vemos acá, tenemos, por ejemplo, ¿sí? En este gráfico, ¿ya? Tenemos acá una carga positiva, entonces acá sería el positivo, y este sería el negativo. Es por supuesto que en un punto hay menos electrones y en el otro tienes más electrones. Eso de ahí determina lo que se llama una diferencia potencial o tensión o también llamado voltaje. Ya, entonces el voltaje es, en otras palabras, la diferencia de potencia o potencial que existe entre dos puntos, ¿ya? Eso permite que se genere el voltaje. Si no hay una diferencia, no hay, en este caso, lo que se llama un flujo de electrones. Entonces acá tenemos electrones libres en movimiento repelidos por la carga negativa y atraídos hacia la parte positiva. O sea, entre estos dos cuerpos se tratan de expulsar, pero para que pueda salir uno al otro libremente necesitas una carga positiva. Es quien atrae, por supuesto, esas cargas negativas, ¿no? Así se produce, ¿ok? Ahora, la unidad básica es el voltio, por eso se le denomina voltaje, ¿ya? Pues un voltaje, y esto de acá lo representamos como voltio en una operación. No sé, pues, 12 voltios, tenemos 24 voltios, tenemos, por ejemplo, acá puede ser una pila de 9 voltios, ¿ya? Entonces, entre ambos puntos siempre hay un potencial diferencial, ¿ya? Normalmente, cuando hay un diferencial potencial, tenemos de la siguiente manera, bajar un poquito, o sí, un poquito ahí nada más, donde tenemos lo siguiente. Yo normalmente pongo una batería, ¿no? Una batería, donde tengo un positivo y un negativo, ¿no? En ambos puntos. Ya, una batería de 24 voltios, ¿sí? Imaginariamente siempre hacemos esto, ¿no? En un punto hay 24 voltios y en un punto hay 0 voltios. Eh, lo que se hace es que esta diferencia de voltaje es igual a 24 voltios. Eso genera de que exista una gran cantidad de flujo de movimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese voltaje o ese diferencial potencial, como dice acá, ¿no? ¿Va a generar qué cosa? Va a generar un trabajo, va a realizar un trabajo al mover a otra carga eléctrica. Mientras mayor sea el voltaje, la carga eléctrica es mayor, o sea, el desplazamiento de la carga eléctrica va a ser mejor, ¿ya? Es a diferencia quizás a otro, ¿no?, mecanismo que tenemos, a otra batería, por ejemplo, que puede ser de 12 voltios, un positivo y acá tengo un negativo, tal cual, 12 voltios, 0 voltios. ¿Cuál será el diferencial potencial en estos dos? Bueno, el diferencial potencial o el diferencial de voltaje será de 12 voltios. Dalo por eso que hay menos desplazamiento de cargas eléctricas en esa fuente que lo que vas a poder encontrar ahí, ¿ya? Porque el diferencial es distinto. Es como si hubiese en el 24 voltios más empuje, ¿no? Manera de empujar más electrones. Mientras que en el otro de 12 voltios hubiese menos capacidad, menos fuerza, menos trabajo para poder mover electrones, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos por el momento con esta definición. Entonces, yo ya sé que es un voltaje. El voltaje es la capacidad de mover electrones, de realizar el trabajo de mover electrones, ¿ya? Entonces, el voltaje se mide a través de una diferencia entre dos puntos de una carga, ¿ya? Entonces, es lo que podemos nosotros tener, ¿ok? Yendo un poco más allá, podemos tener, por ejemplo, un foco, ¿no? Yo tengo acá una batería, ¿no? Por ejemplo, acá 12 voltios, que sería el positivo, ¿ya? Tengo un foquito, y acá tendría el punto negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este foquito, ¿ya? Entre un punto y otro punto. Igual, es un foquito de 12 voltios.
¿Por qué? Porque en un punto, lógico que acá tengo los 12 voltios y acá tengo los 0 voltios, que sería prácticamente la descarga a tierra, ¿no? Entonces, el diferencial potencial entre este foco es de 12 voltios, ¿no? Ese sería su diferencial potencial, ¿ya? Así manera, conforme tengamos más circuitos, más adelante vamos a poder encontrar mayor diferencial potencial entre uno y otro, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos por diferencial potencial, ¿no? La capacidad de mover electrones. Y eso se debe, como dijimos en un principio, debido al campo electrostático. Si no hubiese ese campo electrostático, no hubiese esta atracción entre uno y otro.